A ver cómo sale, porque también debo de reconocer que ya lo había leído 2 veces y lo estuve leyendo ayer una vez y otra vez, otra vez, hoy otra vez. Entonces, bueno, creo que eso significa, yo les decía, con Agamben, cuando la política es donde el ser humano separa la nuda vida de sí mismo, eh, creo, y creo que con eso nos quedábamos, significaba que para Agamben trataba de plantear que la metafísica o la máquina metafísica de Occidente se ha engendrado en un plano de distribución desigual de la existencia y en ello ha constituido una forma de violencia en la propia génesis de la estructura política de Occidente. Yo creo que lo que está tratando de decir Agamben, también muy interesante, es que violencia y política para Occidente son consustanciales. La máquina metafísica de Occidente no ha podido más que ejercer un trazado en el cual la violencia se vuelve el paradigma de lo político, se vuelve el núcleo central de lo político. En ese sentido, el derecho es el doble suavizado de la violencia. Y quizá haya aquí que comenzar, yo les decía, la búsqueda del origen del colonialismo y de toda estructura de la violencia. Occidente, y eso es lo que creo, en su política es esencialmente violento y con ello creo construye toda la génesis de la discriminación, de la violencia y de cualquier tipo de forma de vida distribuida desigualmente. Con esto creo que también habría que pensar de otra forma la violencia. Es otra cosa que también estoy tratando de pensar. Me parece que la violencia tiene que ir a atender un mecanismo de distribución desigual de la existencia. Hay violencia porque hay distribución desigual de la existencia. El Estado o la estructura de la excepción impone mediante la fuerza una determinación desigual de la existencia que genera una vida que no vale la pena y una vida que sí, el bios y la zoe. Y en el momento en el que genera eso, permite toda la construcción y la distribución del mundo tal y como lo entendemos. Por eso el colonialismo es producto de esta estructura de la excepción. El colonialismo no es más que uno de los ejemplos formales, materiales, del cómo se articula la estructura política de Occidente. No hay nada gratuito entre la metafísica de Occidente que está describiendo Agamben y la necropolítica que describe Bembe, porque en realidad Bembe lo que va a tratar de afirmar es que el colonialismo es una forma de articulación del poder mediante la construcción desigual de la existencia entre lo que será esclavo, negro, y lo que será blanco. Eso es, creo, que en ese sentido lo que está diciendo Agamben. Y yo creo que Agamben, en el fondo, es más sustancial de lo que parece, porque entonces Agamben ya está anticipando incluso la propia discursividad de Bembe, porque para Agamben hay metafísica y hay pensamiento, porque esta es la ocupación violenta de la vida que Occidente ha tenido a lo largo de su historia. Occidente no ha hecho más que ocupar violentamente el mundo. Y al ocuparlo violentamente ha construido su proceso de integración política siempre en un proceso de exclusión de los que no merecen estar en Occidente. En este sentido, Agamben, creo, persigue la idea de que la estructura fundamental de Occidente es la constitución de un marco en el que se incluya lo que no merece ser vivo como marco para poder articular lo que merece ser vida. Y este es justamente el fondo de la estructura de la excepción, y este es el fondo justamente de lo que es el estado de excepción. El estado de excepción no es lo que está fuera de la norma, sino lo que se pone dentro de la norma como lo que no se merece aplicar, como lo que no debe de estar integrado. Entonces, el estado de excepción en la política es un marco en el cual dentro de la norma se abre previsión para que pueda existir lo que no merece estar en la norma. Y en ese sentido es una inclusión exclusiva, como dice Agamben. Y creo que esto nos permite entender
cómo opera la política o la biopolítica, integrando dentro del marco de lo político aquello que después va a operar como lo que no merece estar dentro, pero para hacerlo lo tiene que integrar. Y esta estructura es la estructura del lenguaje. Esta estructura es la estructura de la metafísica. Esta estructura, va a decir Agamben, es la estructura del acto potencia en el cual está anidada la ontología del propio Aristóteles. Acto potencia se pueden reducir a la forma del poder constituyente y poder constituido. Y esa amalgama entre poder constituyente y poder constituido no son otra forma más que llevar al plano de la política lo que sucede en la propia ontología de Aristóteles. Entonces ya aquí dije muchas cosas, no sé si quieran detenerse en alguna y quieran seguir. Si quieren detenerse, levantan la mano, ¿no? Pero sigamos como en el orden de las cuestiones, en el orden de lo que dije que íbamos a trabajar. Agamben en esta introducción nos habla de que trata de reivindicar eso que parece como una basura de la política, cuando en realidad es su esencia. Eso que es una basura de la política y es su esencia es la nuda vida, el Homo sacer. Y el Homo sacer entonces es aquel que guarda el lugar central en la reflexión de Agamben. ¿Por qué aparece el Homo sacer? ¿Y por qué podemos hablar, como lo hace Foucault, de que las sociedades contemporáneas han convertido la SOE en el marco de las decisiones políticas? Y justamente entonces dirá, si entendemos el modo en el cual se construye el paradigma de lo político y construye al Homo sacer, podremos entender por qué las sociedades contemporáneas continúan con ese ejercicio. Y con eso, pues va cerrando esta introducción, ¿no? Tratando de advertir que la política es entonces, y eso por lo menos es lo que nos deja de residuo, por lo menos la política de Occidente es la imposición violenta de un orden que determina todas las esferas humanas. Y dicho orden impositivo o violento, es el modo de organización de la vida en su totalidad. Occidente encontró las amarras para organizar la vida a través de una acción violenta. Por eso el derecho no es otra cosa que una fuerza sin ley, una fuerza, como la va a llamar Derrida, una fuerza mística que se apropia del mundo y le da orden al mundo. Pero eso es justamente el nomos de la tierra. El nomos de la tierra se articula gracias a la imposición de la fuerza mística del derecho. Pero esa mística o esa fuerza del derecho proviene de ningún lado. Y aquí Agamben ya se avienta toda una crítica a las formas de hablar del propio derecho, creo que aquí Eber está, del propio derecho y de su propio origen y articulación, porque la articulación del derecho parecía legitimarse en un orden racional que lo articulaba y lo permitía como un modo de organización humano que les permitía consensuar de manera ordenada lo que podría llegarse. Y aquí lo que hace Agamben es decir, bueno, eso es cierto. El derecho es el instrumento del soberano que impone violencia para que a través de ella se ejerza un nuevo nomos. ¿Dónde está su fundación? En ningún lado. Su fundación está en la decisión. Y esa decisión es una decisión exceptuada. Es una decisión que se impone en el desorden para crear el orden. Pero eso es tan gratuito como ahorita Kenia me agarre el micrófono, me lo cierre y ella se ponga a hablar y dé la clase. Por supuesto que lo puede hacer porque el poder soberano no está sostenido en nada más que en su propia perpetuación violenta. Es decir, por eso grito tanto, por eso hablo fuerte, para que el poder soberano se ejerza. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que está diciendo Agamben. Entonces, todas las historias sobre el derecho, sobre el origen del derecho, sobre el origen de nuestra realidad social que provengan del consenso, del contrato o de ciertas formas de articular la política a través de una decisión en la cual están todos, es equívoca.
por lo menos en Occidente, porque en realidad, en el fondo del proceso político en Occidente, siempre ha ejercido o siempre se ha presupuesto la fuerza y la violencia como órdenes organizativos. Y entonces se atreve a decir, el estado de excepción no es más que la estructura elemental de la organización política. Y en tanto que esa estructura elemental es lo que tenemos que pensar. Porque es a través de ello en lo que los hombres nos convertimos en nuda vida ante un poder que se muestra a sí mismo como soberano de todo. Si podemos comprender eso, entonces podemos dar solución a la problemática de Foucault y a la problemática de Hannah Arendt. ¿Cuál fue esa problemática? Tratemos de entenderla rápido. La problemática, según el límite del pensamiento de Foucault, según Agamben, es que Foucault se dio cuenta perfectamente cómo las políticas contemporáneas habían convertido la nuda vida en algo que se convertía en el lugar de su decisión. Lo que no entendió, a ojos de Agamben, es que esto estaba emparentado directamente con los procesos totalitarios, que en realidad biopolítica y poder totalitario iban coincidiendo poco a poco. ¿Qué le faltó entender a Agamben? El modo en el cual la soberanía viene constituyendo un estado de excepción generalizado. Y esa construcción del estado de excepción generalizado es el que va a permitir que el proceso biopolítico se convierta en un proceso totalitario. Y ahí es entonces el límite y lo que él trata de encontrar. Cómo a Agamben le hace falta unir este descubrimiento de las sociedades modernas como biopolíticas, como el de la biopolítica moderna, con los procesos totalitarios, con el fascismo y el nazismo. Y también con la democracia, pero ahorita vamos a hablar de ello. Y lo que le hace falta entender a Hannah Arendt, que sí se dio cuenta de que los procesos totalitarios eran la forma de organización de la nuda vida, es que esos procesos totalitarios tienen que ver con una forma que es justamente del poder, de la estructura del poder, que se manifiesta claramente en la estructura de la soberanía o en la estructura de la excepción. La soberanía, para Agamben, es el límite que no pudo ver Foucault, y la soberanía articulada como biopolítica es el límite que no pudo ver Arendt. Entonces, para Agamben, la soberanía vuelve a tener lugar, pues en ella y en su definición se encuentra el centro de la biopolítica. Soberano es aquel quien decide sobre el estado de excepción, antes incluso sobre la vida y la muerte. Antes de que suceda la decisión sobre la vida y la muerte, soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Porque cuando decide sobre el estado de excepción, decide sobre lo que es matable, lo que es sagrado y sobre lo que es vida. Y esa afirmación es para Agamben aquella que articula el secreto más imperioso de la política de Occidente. El soberano en Occidente se ha constituido como el creador del estado de excepción. Todo proyecto político en Occidente no ha hecho más que confundirse con la estructura de la excepción. Por eso la vamos a trabajar ahorita. En este sentido, Agamben, me parece, advierte los problemas de Foucault y los problemas de Arendt, pero al mismo tiempo inicia el proyecto de fundar un estudio del modo en el que se ha articulado el poder soberano en Occidente y los modos en que éste ha hecho coincidir formas políticas tan disímiles e incluso modos de reflexión política como la de Foucault o la de Arendt, o peor aún, formas de articulación como la política totalitaria del fascismo y formas de articulación como la política democrática de las sociedades actuales. Ambas, considero, están formando producción de la nuda vida.
porque en realidad lo único que hicieron a ojos de Agamben es extenuar, exacerbar el principio del Estado o del poder soberano de las culturas occidentales. Yo me atrevería a decir que Agamben descubre que los nazis, que los fascismos y los totalitarismos, incluso los gulag de los imperios rusos, del imperio ruso, bueno, no del imperio, de la Rusia, son formas que tienen que ver, a ojos de Agamben, con el modo de capturar en un espacio eso que habían producido, la nuda vida. Entonces, los campos de concentración a ojos de Agamben son el espacio en el que se alojan los desechos del principio exclutorio o del principio exclusivo. No sé cómo se diga. Ay, qué escándalo. Y bueno, eso es en principio lo que sucede con el fascismo. Si seguimos esta versión, si seguimos esta idea, creo que se puede decir otra cosa. Ahora, no es el campo el que produce los desechos. Ahora, los desechos en las democracias actuales son los que convierten los espacios en campos. Los campos son ahora la desechabilidad humana del capitalismo contemporáneo. Cada persona que se convierte en desechable no es más que una forma de extenuación del poder soberano articulado en la excepción soberana de las democracias contemporáneas. Y eso, creo, completa un poco lo que está diciendo Agamben, pero yo creo que no dice nada nuevo de lo que está diciendo, solamente continúa esa exacerbación. Solamente dice algo que acompaña lo que está en el centro de Agamben. Bueno, entonces, una vez que ya vemos los cometidos, una vez que ya nos internamos en las temáticas, voy como a ir despacio para tratar de entender algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Lo dividí en tres, les digo. La primera es entender un poco la estructura de la excepción, después entender un poco el concepto de sagrado y al final entender un poco la articulación del campo. Que ahí me parece que Agamben también se equivoca. El campo de concentración sí explica un poco el proceso de materialización de la vida, de la materialización de la nuda vida, pero creo que no es nada gratuito, otra vez con esta cuestión de la ecobiopolítica, no es nada gratuito que tenga como referencia campo un concepto que será construido o que será utilizado el campo como una materia en la forma de producción del capital. Campo es la transformación de la naturaleza en nuda vida. Y el primer principio que otorga la posibilidad después para que ocurran los campos de concentración es la conversión de la naturaleza en nuda vida. Y al convertir la naturaleza en campo, al convertir la naturaleza en un modo de producción de desechabilidad, creo que se anticipa y se posibilita todo lo demás. Y creo que en ese sentido habría algo más que añadir, incluso la estructura de la excepción. La estructura de la excepción no hace la nuda vida de los sujetos humanos, hace la nuda vida de la naturaleza. Y en la medida en que hace la nuda vida de la naturaleza, permite conformar una relación con la naturaleza en que la naturaleza se vuelve propiamente destructiva y desechable. Y eso ha generado los marcos en la situación, los marcos actuales de la vida que tenemos, las condiciones actuales de la vida. Bueno, para allá vamos un poco. Estoy como muy desvariando. Entonces, tres son las unidades o partes del texto. La primera es
comprender un poco la estructura de la excepción, un poco lo que significa la estructura de la excepción y la manera en la cual está organiza. Creo que hay en la estructura de la excepción y en el análisis que hace Agamben 3 puntos arquimédicos de esa reflexión. El primero que tiene que ver con la explicación de la estructura de la excepción y cómo esta explicación de la estructura de la excepción tiene que ver con la forma en la cual entiende el lenguaje, con la forma en la cual a partir de ello se hace una relación simbiótica entre lenguaje y política. Esa es la primera. La segunda es el momento en el cual atiende a la relación que genera la estructura de la excepción con la violencia y la justicia, y eso es importantísimo. Agamben no deja de señalar que la estructura de la excepción convierte la justicia o convierte más bien la violencia en justicia, y cuando convierte la violencia en justicia hay un proceso de integración de lo que está excluido. Por eso Agamben es particularmente genial. Nos dice, las primeras leyes, quizá posiblemente por eso tienen que ver con una articulación como leyes del talón, del talión. Y las leyes del talión, ¿qué son? Las leyes donde el castigo es referente directamente a lo que hiciste, ojo por ojo, diente por diente. Y esa ley del talión proviene de que la justicia no viene de un proceso de racionalización, sino viene de un proceso de integración de lo que permanece excluido. Y la tercera, más importante aún, es donde Agamben trata de entender cómo la estructura de la excepción permite entender el proceso de articulación del poder, incluso del poder jurídico. Es decir, el poder constituyente que instaura la ley y el poder constituido que la mantiene. Y en ese momento es donde avienta avienta toda su potencia discursiva. En ese momento en el que el poder constituyente y el poder constituido emergen como el fondo sustancial de la estructura de la excepción, emerge también una insinuación de Agamben muy interesante. Tal vez el poder constituyente y el poder constituido no son más que otras formas de entender la ontología de Aristóteles del acto y la potencia. Y ese entrelazamiento entre acto y potencia de la metafísica de Aristóteles no es más que una forma suavizada en la filosofía del ejercicio de la política que mantiene la violencia como su condición. Y ahí se atreve a decir, si queremos salir de la organización biopolítica y de esta estructura de Occidente, tendríamos que pensar una condición más allá del acto y de la potencia. Y ahí es donde emerge esta cosa que tiene que ver con la forma de vida, esta cosa que tiene que ver con el uso y esta cosa que tiene que ver con la profanación. Que no vamos a tomar ahorita de manera inmediata, pero creo que ahí está. La profanación, el uso del cuerpo o la forma de vida son maneras que destituyen la metafísica de Occidente, porque no circulan dentro del acto y la potencia, y por lo tanto no circulan dentro de la estructura de la excepción. Y como no circulan dentro de la estructura de la excepción, no circulan dentro de la violencia biopolítica. ¿Cómo van conmigo, chicos, chicas? ¿Todo bien? Solamente veo a Ever y veo a Kenia. ¿Pero los demás? Ok, gracias, Abraham. Gracias, Erlinda. ¿Qué es lo que hay en esta estructura de la excepción? Regresamos al principio. En la estructura de la excepción hay lo que ya Derrida estaba explicando por ahí de los 60s o 70s cuando está tratando de pensar el fundamento último del derecho, ¿no? Y lo que descubre, bueno, no descubre, bueno, sí descubre. Descubre Derrida es que Schmitt tiene más conciencia de cómo sucede realmente la fundación del derecho.
y cómo sucede en realidad el origen olvidado de toda nuestra estructura jurídica. Derrida va a decir que ese origen olvidado de nuestra estructura jurídica procede de la fuerza, de una fuerza impositiva que se impone ante el caos y le da un orden. Pero esa fuerza impositiva que se impone ante el caos y le da un orden es una fuerza no fundada. Por eso Schmitt la va a llamar la fuerza de la decisión. Y lo que la decisión descubre es que la ley solamente puede ser articulada y pensada en esa decisión excepcional, en esa decisión en la que se decide dentro de la norma crear un estado en el cual la norma no opera, pero solamente para desaplicarla. Y ese estado es un estado de fuerza violenta. Agamben lo compara con el lenguaje, y eso lo teníamos ayer en discusión por aquí algunos compañeros. El lenguaje del que está hablando Agamben, pues es un lenguaje que en sentido lingüístico estructural. El lenguaje tiene que hacer espacio para que existan las cosas más allá. Pero las cosas más allá no son el tema del lenguaje. Las tiene que presuponer como parte intrínseca del lenguaje. Esto es como complejo, por eso díganme cuando me entiendan. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Saussure nos dijo que el carácter del sistema lingüístico es que no se refiere a nada de allá afuera, que el signo es arbitrario y que como arbitrario solamente opera y su función solamente opera dentro. Y entonces me preguntaban, entonces, ¿qué pasa allá afuera? El allá afuera solamente se puede enunciar en el lenguaje. Y como se puede enunciar en el lenguaje, circula dentro del lenguaje. Pero ¿cómo circula el allá afuera dentro del lenguaje? Como una autopresuposición exclusiva, como aquello que está integrado como excluido. El lenguaje, para hablar del mundo allá afuera, tiene que actuar de tal manera que impone a lo allá afuera un orden, el orden propio, pero tiene que generar una autopresuposición que hace que lo allá afuera pueda existir. Pero ¿eso dónde ocurre? Eso ocurre en el terreno del lenguaje. Eso no ocurre allá afuera. Nosotros siempre vamos a hablar desde el terreno del lenguaje, autopresuponiendo lo de afuera. ¿Quién inventó el afuera? ¿Quién inventó lo que está allá afuera? Por lo menos en la manera en la cual nosotros lo entendemos y lo articulamos, siempre es la autopresuposición impuesta por el propio lenguaje. Porque esa es la manera en la cual el lenguaje puede ir al mundo y alcanzar cierta materialización, cierto ejercicio que le produzca una construcción y participación en el mundo que haga cosas. Porque esa es la manera en la cual se integra exclusivamente o de manera excluida lo que está afuera, pero está dentro también. Pero eso emerge justamente en el lenguaje. Agamben va a decir, esto que sucede ahí también sucede en la norma y también sucede o más bien es propiamente una forma de suceder del estado de excepción y del estado de la norma. La norma, para poder ser norma, tiene que inventarse lo que no está en la norma. Y al inventarse lo que no está en la norma, es autopresupositivo, está integrado como lo que está excluido. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el derecho? El derecho, para fundarse, tiene que inventar un estado de excepción en el cual la norma no es vigente, pero justamente porque la norma no es vigente, se puede articular la norma. ¿De dónde procede esto? Procede justamente del poder soberano infundado que se atreve a imponer el estado de excepción y después, a través de él, articular la norma. Esto es muy problemático, porque lo primero que se nos ocurre es, entonces, el momento originario de la ley es un estado en el cual se impuso el estado de excepción y después se puso la norma. Eso en términos, voy para allá de ver, eso en términos formales, en términos cronológicos,
podría hacerse, pero en términos formales no se puede hacer porque ya siempre estamos en el derecho. Y el derecho siempre tiene que presuponer ese momento excluido para poder integrar la norma y justificarla y legitimarla. Pero ese momento excluido es un momento organizado por el poder soberano. ¿Qué es lo que está detrás? Antes para darle la palabra a Ever, está detrás, lo importante, la decisión soberana. Aquella que impone el orden y el desorden. Eso es lo que está detrás. ¿Sí, Ever? ¿Te escuchamos? Profe, entonces aquí es cuando Agamben dice que el soberano es un poder constituyente, ¿no? Ajá. Y bueno, y tomando esto en cuenta, entonces podría decir que el derecho, igual como la Constitución, es un acto de soberanía. Bueno, la Constitución es un acto de soberanía precisamente por esto, por un estado de excepción. Sí, la Constitución es un estado, es una muestra de la soberanía porque adentro de ella está anidada el estado de excepción. ¿Sí? Podríamos decirlo así. Es bastante complejo porque está tirando todas las presuposiciones jurídicas que se habían dado antes. Por lo menos en las constituciones democráticas contemporáneas se apelaría a que justo la organización del derecho tendría que ver con la forma de organización consensuada del derecho. Y lo que está diciendo es que no es cierto, o más bien con la forma idealizada del derecho. Hans Kelsen está pensando en eso, una idealización del derecho que convierte los principios en regla y norma de la articulación de la sociedad. Sin embargo, eso no es así, porque no sucede una articulación racional, sucede una decisión soberana que se impone y al imponerse da orden y desorden, inventa el orden e inventa el desorden. Por eso les decía, cronológicamente, si quieren verlo, es el momento en el que llegó alguien y dijo, esto es mío y todos los demás. Pero cronológicamente está mal dicho, porque eso no se puede encontrar cronológicamente, solamente se puede encontrar formalmente. Formalmente, lo que sucede es en realidad que siempre está impuesto esto. Este juego de que para que la norma sea, es necesario algo que la desnuda, algo que la desnude. Y eso que la desnuda es justamente el estado de excepción. ¿Qué fue lo que pasó con la política nazi? ¿Qué fue lo que pasó con los estados totalitarios? Convirtieron el estado de excepción que funda la norma en la regla. Cuando convirtieron el estado de excepción que funda la regla en la regla, todo lo del soberano está permitido. Y todas las vidas están a expensas de lo que diga el soberano. Porque el soberano tiene la ley y la impone. Sí, un poco es como crear el problema para vender. Pero no podemos estar fuera del problema, ese es el punto. No hay un no problema, no hay un lugar donde no haya el problema. Estamos ya ahí. Y digámoslo, pues tenemos que vender soluciones en la situación del problema. Y la solución que dio Occidente es esta. Crear una estructura de la excepción para que justo ahí se produzcan varias cosas. La primera, la situación de bando y la situación del soberano. El soberano es aquel que crea el bando. Es decir, soberano es aquel que crea la situación en la cual la regla se cumple y la situación en la cual no se cumple. ¿Por medio de qué? Y esto ya es importante. Por medio de la violencia. Agamben va a poner esto. El soberano, en la decisión articulada de su posibilidad, lo que hace es ejercer mediante la violencia la posibilidad de que el derecho emerja. Por eso, derecho y violencia son indistinguibles. ¿Qué es lo que hace distinguible al derecho y a la violencia? Dirá Agamben, la situación de que el derecho se convierta en la norma y la violencia como la no norma. La situación de que el derecho convierte la violencia en justicia y lo que está fuera del derecho se convierte en injusto. El derecho o la soberanía funda lo que será violencia
y funda lo que será al mismo tiempo no violencia o justicia. Aquí sucedieron dos cosas muy interesantes. Aquí yo creo que Agamben, por lo menos desde lo que yo estoy pensando, entiende la violencia como cualquier decisión agresiva, violenta o no violenta que haya en el mundo. Cualquier imposición en el mundo sería como violenta. Pero yo creo que si estamos aquí articulándonos con Agamben, un poco hay que entender un poco más suavizada la violencia. La estructura de la excepción crea el lugar del soberano. El soberano como rey, el soberano como el que tiene el poder. Y al mismo tiempo, cuando crea eso, crea el bando. Es decir, quien se convertirá en bandido. Quien se convertirá en bandido será todo aquel que el soberano haya decidido que no está participando dentro del nomos instaurado por él. Entonces, vamos aquí bien. Aquí pasó otra cosa. Es violento no solamente porque impone su fuerza, es violento porque distribuye desigualmente la vida. Ese es el punto de la violencia. No hay que confundirlo de aquí para nunca. La violencia es la distribución desigual de la existencia. No confundirlas con la agresión, que en alguna parte, en algún momento, Agamben hace indistinguibles. E incluso me parece que toda la filosofía y toda la discursividad sobre la violencia no ha entendido la diferencia entre la violencia y la agresión. Esto me parece fundamental. Cuando el soberano crea el bando, crea una distribución desigual de lo existente. ¿Y esto qué significa? Formar y crear una condición en la cual algo es superior a otro. Y ese formar algo superior a otro es lo que realmente hace la soberanía. Y esa es realmente la violencia de la soberanía. No se lo impone por la fuerza o lo impone por el convencimiento, sino lo que hace la estructura soberana es distribuir desigualmente el cuerpo, distribuir desigualmente la vida, la realidad. Esa es la violencia. ¿Y por qué soy tan enfático? En el Estado, una vez que se vuelve aquel que tiene el monopolio de la violencia, porque eso es cierto, el Estado en esta confusión se va a encargar de decir y definir quiénes son los violentos y los no violentos, porque el Estado es justo. En esta confusión entre agresión y violencia, entre fuerza y violencia, entre imposición y violencia, el Estado es el que va a definir en última instancia quiénes son los violentos y quiénes no. Y esto se encarga el Estado en cada momento en el cual algo o alguien va en contra del Estado. En el momento en el que algo o alguien va en contra del Estado, cualquier lucha política, el Estado tiende a tacharlos de violentos y de esta manera encumbrar su situación de soberano. Como hemos confundido a lo largo de la historia violencia y agresión, seguimos dejándole al Estado esa posibilidad de organización y de determinación de quién es el violento. Ever, ¿quieres decir algo? Profe, un comentario un poquito actual. Se podría decir que, por ejemplo, el Estado mexicano ahorita ejerce esta violencia, ¿cómo decirlo? Por medio del Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Que no están incluyendo a los niños y niñas en la vacunación. Y aquí está ejerciendo una distribución desigual de la existencia y solamente están vacunando ahorita a los niños y niñas quien tienen el poder económico de ejercer, de poder interponer un amparo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los demás niños y niñas que no tienen ese poder eh, económico para poder contratar a un abogado o abogada, ¿no? Y Claro. justo, uh-huh.
Y justamente pues está haciendo, bueno, siento que es un acto de violencia por medio de, bueno, un modo de violencia actual que está ejerciendo el Estado mexicano. Pero el Estado, sí, bueno, eso podría ser leído así, pero el Estado mexicano se defenderá diciendo que él está distribuyendo eh, entre las vidas más propensas a morir. Bueno, no es que sea amlover ni nada, solamente estoy tratando como de poner toda la arista. Hay un ejercicio de la violencia, pero recuerda, el Estado es el monopolio de la violencia y como es el monopolio de la violencia, tiende a justificar su vida a partir de principios incluso jurídicos. Y hay un principio jurídico que tú lo has de saber mejor, en el cual la defensa de los más desprotegidos es la que va a, creo que se llama derecho pro persona, ¿no? Y ese derecho por persona es, siempre se le pondrá a las personas más expuestas antes que a las otras, ¿no? Y en ese sentido, el derecho, lo que está diciendo Gatell es justamente esto. A ver, no es que sea violencia, sino que el derecho nos dice que debemos defender a los que están más propensos a morir. Y por eso el Estado está tomando una decisión. Esa decisión es violenta, sí, porque está articulando las vidas de manera diferencial, pero es justa, porque está dentro de las normas articuladas de nuestro derecho. En el Estado, por principio, la violencia es convertida en justicia y él se convierte en detentador de las violencias sobre los otros, el detentador en enunciador de las violencias que los otros cometen. Pero ahí hay un error muy fuerte. Ahorita vamos para allá. Jesús. Sí, yo tengo bueno, también un comentario respecto sobre esta cuestión de que el derecho y la violencia son indistinguibles. Me recordó a una cosa que dice Sayak Valencia en su texto de Capitalismo Gore, de que muchos tipos de acciones ilegales nacen o están protegidos bajo los marcos de lo legal, ¿no? Que hay una relación estrecha entre las exigencias de mercados legales y el florecimiento de los mercados ilegales. No sé si de alguna manera eso tenga que ver. Sí, sí, de hecho, bueno, es un poco más adelante, pero de hecho Agamben está tratando de decir que el derecho articula su posibilidad convirtiendo lo que está prohibido en el castigo propio del derecho. Por eso los primeros derechos tenían que ver con la ley del talión, porque tenían que ver con que en realidad el derecho es encargado de convertir la violencia en justicia. Y si alguien mataba, se merecía directamente la muerte, porque ¿qué había en esa estructura? La estructura tenía como finalidad convertir lo no legal en legal. Y con eso convertir lo que no estaba dentro de la norma en algo integrado. Y en ese sentido, pues sí, yo creo que ahí Sayak Valencia está dando un punto más allá, pero ahorita no lo vamos a problematizar, lo vamos a problematizar cuando hablemos con Sayak Valencia, bueno, cuando platiquemos con su texto, ¿no? Y, y bueno, ahí Jorge Octavio Vázquez. Y bueno, estábamos hablando justo de que el Estado se convierte en el detentador de quién, en el enunciador de quién será el violento. Y, y yo creo que aquí hay que ser sutiles porque me parece que violencia tiene que ver con esta distribución desigual y agresión no es lo mismo. Hay luchas políticas que son agresivas y fuertes, que son, digámoslo, es que no hay como, que son altamente fuertes, altamente agresivas, pero no por ello son violentas, porque incluso muchas de esas luchas quieren restituir la diferencia y la desigualdad en la cual estaban, quieren revocar la diferencia y desigualdad en la cual estaban. Por eso esas luchas propiamente no son violentas, son agresivas, son fuertes, pero no son violentas. Y creo que si aprendemos a distinguir eso, vamos a tener mayores herramientas para poder encontrar la legitimidad de una lucha que intente generar nuevas condiciones de igualdad en un mundo donde lo que está estructurado es la desigualdad.
creo que eso aquí, por lo menos Agamben no lo pone atención porque para él la estructura de lo político es la estructura de la excepción, o por lo menos de la política de Occidente, y tanto tal, la estructura de la excepción está acompañada de la violencia. Y por lo tanto, la estructura de la violencia no tiene más que una forma. La forma de construir la violencia suavizándola, convirtiéndola en justicia, y la forma de hacer de lo que es violento algo que está señalado por el propio Estado. Creo que ahí Judith Butler, por ahí en el último texto de La fuerza de la no violencia, va caminando por esta idea que yo les estoy comentando. Quizá por ahí sí lo pueden recibir y entender, leer y entender. Después, en el último momento, dice, bueno, no solamente la estructura de la excepción está acompañada de la violencia, sino también está acompañada de esto que en algún momento vamos a llamar, para suavizar, el poder constituyente y el poder constituido. Pero estos también navegan con una ambigüedad. Nos hacen pensar que el poder constituido, el poder constituyente, es aquel lugar donde se impone el derecho, y el poder constituido es aquel que lo perpetúa. Pero esta dialéctica no resuelve la relación realmente que existe entre el acto y la potencia, que es en realidad lo que está en juego. Acto es la perpetuación de una potencia. El poder constituyente y el poder constituido, o la estructura de la excepción que impone la norma, al mismo tiempo desaplicando la norma, tienen su fondo ontológico, que no es más que la propia estructura ontológica del acto y la potencia de Aristóteles. Entonces, esta cuestión de la estructura de la excepción no tiene que ver con política. Esta cuestión del poder constituyente y poder constituido no tiene que ver solamente con política, sino tiene que ver con el modo en el cual Occidente había pensado la organización y la manera en la cual se relaciona con el mundo. Y propiamente lo que está diciendo indirectamente es esto. La propia metafísica del acto y de la potencia están fundadas en una violencia, están fundadas en una forma de ir al mundo para construir en el mundo una desigual situación que les permita, o que permita, entender la potencia y el acto como el acto, o como el entrelazado conceptual inaugural del ser. Pero ese entrelazado conceptual inaugural del ser no es más que la repetición en la ontología de lo que realmente sucede en la política. El acto es la perpetuación de la potencia, y la potencia no es más que una posible relación inaugural que tiene que ver con la imposición violenta del mundo. Entonces, de entrada dice, por eso Aristóteles piensa, abre la posibilidad de pensar la zoe y el bios, pero también por eso Aristóteles piensa el acto y la potencia. Porque la metafísica de Occidente es intrínsecamente violenta. La estructura de la excepción crea el bando, crea la organización diferencial del mundo, pero ella está apoyada y sostenida por la propia metafísica de Occidente. Una metafísica donde estamos condenados a actuar y a ser en potencia. Y esa relación entre potencia y acto convierte nuestra vida en una decisión que siempre impone violencia al mundo. Aquí en esta estructura, aquí en esta forma, Agamben lo dice, y lo voy a decir porque es importante. Ya estamos cerrando la primera parte. Agamben sí dice, bueno, habría que ver algo que esté más allá o por encima de la relación acto-potencia. Una condición que desligue la potencia del acto y que desnude o que destruya la forma de organización de la propia metafísica de Occidente. Porque si encontramos ese lugar o ese elemento, podemos dar cuenta de una situación por encima de la organización biopolítica de Occidente. Y de ahí viene esto que él llama lo inoperoso. De ahí viene justamente lo que él llama el uso. De ahí viene lo que él llama la forma de vida. ¿Qué es una forma de vida? ¿Qué es un uso? ¿O qué es
una potencia del no? ¿O qué es una inoperatividad? Agamben hace mucho el ejemplo de Bartleby, el escribiente, que es en el cual se ve la condición de inoperoso. El inoperoso lleva a cabo un modo de ser en el cual la potencia es suspendida sin realizar un acto. Es decir, la potencia es suspendida sin llevar a cabo el ejercicio de la violencia. Agamben pone un ejemplo. Agamben no es marxista, pero si lo leemos cada vez más, entendemos que en realidad está hablando casi marxistamente. Pero bueno, eso creo yo. Agamben pone una relación del ser humano en la cual no está jugándose la potencia convertida en acto, sino al contrario, la potencia como una potencia de no. Él dice que nuestra relación que tenemos con una cama, cuando no la usamos para lo que no es, o bueno, no sé, para lo que sea, es un poco profanar las situaciones. Cuando usamos, el uso de la cama es un uso inoperoso, porque no hay un acto que nos lleve a imponer algo, sino más bien hay un acto de relajación, si queremos llamarle acto, que propiamente solamente deja la potencia como potencia inoperante. Ahí podrá venir la idea de uso. Y aquí es muy importante porque Agamben no lo lleva, pero entonces, ¿qué sucede? Hay condiciones y formas de vida que no se aplican mediante el acto y la potencia. El acto y la potencia son la forma o adquirieron la forma más particular en el modo de producción del capital. El modo de producción del capital hizo del acto y potencia su forma de organización. Tan lo hizo que convirtió al ser humano en un homus económicos. ¿Cuándo? Cuando lo convirtió en una potencia para producir. La acumulación originaria del capital guarda esa relación de acto y potencia. ¿Qué es lo que pasa con la defensa de los territorios y con la defensa de la vida, de lo que propiamente se ha llamado campo, pero podríamos llamarle tierra? La defensa de la vida y de la tierra tiene una relación con el campo, con la naturaleza, en muchos casos, en los cuales la naturaleza es dejada hacer. Y el hombre, o el ser humano, perdón, participa de la naturaleza en ese dejarse ser. Por eso Agamben relaciona esto justamente con la última parte de Heidegger, cuando habla justamente del dejarse ir en el ser, ¿no? Y ese dejarse ser de los pueblos originarios tiene que ver con una forma de uso no instaurada dentro del acto y de la potencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí se rompe o se quiebra la forma de uso de la estructura de la exclusión y se abre espacio para una forma de vida totalmente distinta a esta estructura. La dejo como suspensión. No la explico, pero la expongo, ¿no? Y eso es lo que Agamben explica. Primero explica la enunciación y después hace un anuncio de lo que sería una crítica y una forma de llevar a la enunciación más allá. O sea, no es como este tipito que les dije que, hoy sí, yo pensé esto nuevo, sino ahí está eso, esa es la condición, pero hay otra cosa que puede romper esta forma cuasi originaria de la estructura de la excepción. Y lo dejamos todavía como tarea, porque el propio Agamben lo deja como tarea, no lo resuelve.
En ese lugar donde están la, la potencia inoperosa, es donde está justamente, creo yo, y también lo Agamben lo señala, la violencia divina de la que habla Benjamin. Es la violencia divina una forma de revocación de la estructura de la excepción. No vamos a leer, no vamos a trabajar la violencia divina, pero me parece que ahí la mejor manera de entenderlo es lo que ha venido haciendo Judith Butler en varios textos, en el último ahora de la violencia, la fuerza de la no violencia, pero también en un texto que tiene sobre Kafka, sobre la violencia la violencia divina como no violencia. Y bueno, eso lo dejamos ahí. Después, una vez que ya instauró cómo la estructura de la excepción crea el bando, crea el poder del soberano y al mismo tiempo crea y articula todo esto a través de la violencia, Agamben se va a dedicar a ver una figura aislada que viene del derecho romano, pero que no hemos encontrado su realidad política. Esa figura que viene del derecho romano y que no hemos encontrado su realidad política es el Homo sacer. Y dice, ¿hay algo en el Homo sacer que tenga que ver con esto que estoy hablando de la estructura de la excepción? Quizá no lo he mencionado, voy a hacer un paréntesis. Esta cuestión de la estructura es importante, chicos, chicas. Agamben está encontrando las estructuras de la política de Occidente, pero por estructuras debemos entender algo que no que es una invariante, sino que es algo que se perpetúa en su propia acción y que por lo tanto una estructura no es algo determinado en última instancia en la vida, sino que es algo que se va mutando y transformando. Por eso podemos entender que la política de Occidente de los griegos, la biopolítica de Occidente griega es totalmente diferente a la biopolítica del Estado occidental contemporáneo. Porque ¿qué hacía en el estado de excepción el mundo griego? El mundo griego en el estado de excepción ponía en bando a los que no merecían participar de la norma, pero ponerlos en bando era excluirlos de la ciudad. Y el bando era lo que estaba fuera de la ciudad. Por eso, particularmente las películas del oeste reflejan justamente a los bandidos como algo que está fuera de la ciudad y que regresa a la ciudad a ponerla en jaque. Pero la forma política de la estructura de la excepción ahí es una forma, ahí en esas de películas del oeste y en ese mundo griego, es una forma en la cual lo que se pone en bando está fuera de la ciudad. La estructura de la excepción pone en bando, pone el límite de la ciudad y al mismo tiempo pone lo que está fuera. Por eso yo me atrevo a decir, esta relación de diferenciación entre ciudad y campo es la puesta en bando de la estructura de la excepción, pero ya no con los seres humanos, sino con el principio formal que organiza toda la realidad, la tierra. Poner en bando la tierra, poner la estructura de la excepción en la tierra, significa poner la ciudad como lo que vale y poner el campo como aquello que se convierte en la naturaleza nuda. Así es como operó en gran parte la forma de organización de Occidente. Agamben no lo menciona, pero si ustedes han leído la epopeya de Gilgamesh, no hay nada más claro que justo ese poema, porque el poema de la epopeya de Gilgamesh es el modo en el cual hay un gesto de espejo entre el Homo sacer y el soberano. Enkidu y Gilgamesh no son más que sus propios dobles, pero Enkidu tiene que estar como bandido, tiene que estar fuera de la ley y fuera de la ciudad. Gilgamesh pone una muralla y en esa muralla marca el territorio de la soberanía y al mismo tiempo que pone la muralla, pone lo que está fuera. Y eso que está fuera es lo que está en bando. O el bandido. Interesante es que en las sociedades contemporáneas, eso que está fuera tiende cada vez más a confundirse, porque el estado de excepción no es un momento inaugural del derecho, sino parece convertirse en regla. Y lo vemos incesantemente ahora, justamente con la cuestión de la pandemia. Y por eso Agamben está siendo enfático en decir,
Tengan cuidado con las consecuencias políticas de la pandemia. La pandemia lo que está haciendo es generalizar la excepción, y al generalizar la excepción está integrando el bando dentro de la ciudad. Y entonces el bandido ya no está fuera de la ciudad, el bandido está dentro. ¿Y quién va a ser el bandido? Todo aquel que no participe del bios humano. En la actualidad, todo aquel que no participa del bios humanos sería el que no tiene las prescripciones médicas para circular, el que no tiene los derechos como ciudadano para circular, el que no tiene el dinero para circular, y así sucesivamente. Todos esos se convierten en la nuda vida. ¿Qué es lo que pasa con el Homo sacer? ¿Qué es lo que pasa con el hombre sagrado? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, levanten la mano. ¿Qué es lo que pasa con el Homo sacer, con el hombre sagrado? Creo que Agamben lo que quiere hacer enfático es el problema de la bipolaridad del concepto de Homo sacer. Sagrado, desde Pesto, es un modo de enunciar aquello que es, estoy tratando de encontrar la definición, aquel que un pueblo ha juzgado por un delito que no es lícito sacrificarle, pero quien le mate no será condenado por homicidio. Es aquel donde no puede participar de los derechos divinos, pero al mismo tiempo no puede ser castigado por los derechos o por los derechos creados por los humanos. En ese sentido, el Homo sacer, el hombre sagrado, guarda una ambigüedad que es preciso aclarar. Agamben se va a concentrar justamente dónde está esa ambigüedad y cómo está esa ambigüedad. Agamben mencionará a Festo, Agamben mencionará que en el siglo XIX el equívoco sobre lo sagrado se volvió fundacional de ciertas determinaciones científicas y de ciertas determinaciones de investigación, tanto que Durkheim le dedicó amplias páginas para comprender que lo sagrado es aquello que tenía que ver con cierta forma en la cual una vida se había convertido en impura y al mismo tiempo en pura. Freud le dedicó en Tótem y Tabú algo a ello, pero no se separaban de esa ambigüedad de la propia palabra. Incluso cuando ustedes ven filosofía de la religión y cuando ustedes ven cosas así como bien rudas para convertirnos en darks y todo eso. Bueno, yo las veía, pues dijo eso. Rudolf Otto es uno de los discursos más emblemáticos junto con Georges Bataille. Georges Bataille y Rudolf Otto potencializan la idea de la paradoja de lo sagrado. Potencializan tanto la idea que hasta inventan conceptos. Rudolf Otto inventa el concepto de lo nominoso para mencionar el carácter maldito y sagrado o puro de la condición de una experiencia religiosa. Y esta condición de la vida sagrada hace que esta condición ambigua de la vida sagrada hace que en realidad perdamos la realidad última de la estructura de lo sagrado. Lo sagrado es aquello que tiene impunidad de matar y al mismo tiempo que cualquiera que lo mate no va a ser impune y al mismo tiempo es lo que es excluido del sacrificio. ¿Cuál es esa estructura de lo sagrado? Y ahí Agamben sí se avienta un rollo medio denso, bastante denso para mí. El que está en lo sagrado participa de una doble exclusión. Participa, la estructura real de lo sagrado es que participa de la exclusión del mundo humano y participa de la exclusión del mundo divino.
al participar de ambas, no puede ser sacrificado, pero tampoco puede ser castigado quien lo mate. ¿Por qué? Porque está en una zona indiferenciada entre el derecho humano y el derecho divino. Esa doble excepción, esa doble exclusión en la cual se encuentra el hombre sagrado o el hombre sacro, pertenece, según Agamben, a la forma más pura de la estructura de la excepción. ¿Por qué está ahí ese hombre sagrado? Y ahí hace una reflexión, estoy como situándolo, ¿no? Ahí hace una reflexión justamente con lo que tiene que ver con lo que se hace con el soberano y con cualquier vida que quiere permanecerse en la norma. El caso paradigmático es el de Antígona. Cuando Antígona se encuentra a su hermano que no tiene derecho al entierro, es decir, que su hermano ha sido excluido de toda participación del derecho divino y del derecho humano. Cuando eso sucede, lo que pretende hacer Antígona es restituirle su derecho a la ciudad. Pero el rey no puede aceptar esa restitución porque sería aceptar su derecho a que ese cuerpo no era nuda vida y que por lo tanto ese cuerpo podía ser purificado de todo lo maldito que era. Y es un problema muy grave y creo que ahora hay mucha luz sobre el problema de Antígona. Restituirle el cuerpo a su hermano era restituirle su soberanía y convertirlo convertir la vigencia de su poder, realizar su vigencia de nuevo. Eso el rey no lo, eso el rey, Crates se llamaba, ¿sí era? No recuerdo, no lo podía aceptar, porque aceptarlo era inmediatamente reconocer que él no era el soberano y que él no decidía sobre la nuda vida. Por eso lo más factible era castigar a Antígona antes que reconocerle derecho a muerte, derecho a entierro. La nuda vida, el hombre sagrado, tiene que circular justamente en esa imposibilidad. Porque si le restituimos algo, entonces hace temblar la soberanía y la condición de la soberanía. Quizá podríamos decirlo incluso más allá. Por eso, Eichmann no podía acusar y no podía ser acusado. No podía acusar quién había mandado a matar y tampoco podía ser acusado o había un problema en la acusación de imputarle los cargos sobre todas las muertes de los nazis. Había un problema porque lo que estaba en juego era la condición de la soberanía y cómo la soberanía se estaba gestando en este ejercicio con el Homo Sacer. El Homo Sacer resulta una figura producida como excrescencia del ejercicio soberano. En el momento en el que la queremos hacer un rito, en el momento en el que la queremos consagrar, se reintegra dentro del espacio social y alcanza una forma. Y al alcanzar una forma, entonces ya no participa o lo que se disuelve propiamente es la soberanía. No sé si voy explicándolo más adecuadamente, ahí me van diciendo. ¿Qué es lo que quiero decir entonces aquí? El Homo Sacer es condición necesaria del soberano, porque es a través de él que se encuentra la posibilidad de que el soberano mantenga la decisión de la excepción. Por eso resulta, bueno, además de lo que describió Hannah Arendt como la banalidad del mal, muy, muy, muy fuerte, por eso resulta también importante entender la dificultad de asumirle el cargo a Eichmann, porque Eichmann participaba de todo un aparatejo jurídico, un aparatejo médico que había convertido esa vida
en algo que no participaba dentro de la vida divina ni dentro de la vida humana. Es decir, que no participaba dentro de ninguna relación de jurisprudencia. Y en ese sentido, no había algo a quien imputarle el cargo. Y ese es quizá el problema del Homo sacer, que designa un lugar en el cual nada puede ser aplicable, pero justamente nada puede ser aplicable porque esa es la decisión soberana. Por eso va a decir Agamben, hay un espejo entre el bandido y el soberano. Ambos se encuentran en algún momento, porque para que exista el soberano, este debe de fabricar homini sacris. Y para que los homini sacris existan, estos deben sostenerse en el poder soberano. Por eso, Homo sacer es aquel, soberano es aquel en el que todos, en el que para todos o para el que todos son homini sacris, y Homo sacer es aquel donde todos pueden ser soberanos. ¿Qué descubre aquí? Que el primer espacio de lo político de Occidente es la estructura de la exclusión, la estructura de la excepción, pero que esa estructura de la excepción es la estructura que fabrica también el Homo sacer. El hombre sagrado no es algo que viene de la religión y que nos entrega papá Diosito para verlo como una figura que nos extasia. El Homo sacer es una relación política originaria que se invistió de religión para encubrir todo el proceso biopolítico que estaba detrás. Eso es lo que está diciendo el Agamben. Por eso el rey, para limpiarse dentro de ese espejo, tiene que utilizar ritos de purificación, tiene que ser celebrado en su muerte. Celebrarse en su muerte es regocijarlo en la soberanía que tiene. No celebrarlo es aceptar que eran una vida igual que las que mataba. Entonces, sacer es un periodo o un lugar en el cual se sitúa la vida por medio del ejercicio de la soberanía. Y aquí empieza como la crítica. No es cierto que el sacer estaba fuera de la ciudad. Lo mandaron fuera de la ciudad. El Estado, la estructura de la excepción mandó fuera de la ciudad eso. Por eso el que está fuera de la ciudad se convierte en el lobo. Y por eso cuando Hobbes trata de articular el origen del Estado, trata de advertir que en un estado preoriginario del Estado, para decirlo rebuznantemente, en un estado preoriginario del Estado, el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre vive en el estado de excepción. Y en ese sentido, esa forma de enunciar no es más que una forma en la cual todos eran soberanos. Y todos al mismo tiempo eran homini sacri. Y lo que mantiene realmente unida la política y la emergencia del Estado, para Agamben, no es el consenso o la conveniencia de los lobos entre sí para inaugurar el derecho, sino es la aceptación de que solamente uno tendrá el poder y la decisión sobre los que se han convertido en homini sacris. La instauración del Estado proviene, ahora sí, no de la renuncia a ese estado de lobos en el que se encuentran los hombres, sino más bien de la aceptación de que solamente uno va a decidir sobre la vida de los demás. Y en ese sentido dice, lo que sucedió en el nazismo fue algo que convirtió la vida de los judíos en homini sacris, pero ojo, está incluso mal enunciado el holocausto, porque holocausto hablaría de un ritual en el cual esas vidas fueron sacrificadas, pero ni siquiera podemos hablar de sacrificio de esas vidas, porque el propio Hitler no entendía esas vidas como algo que podría ser sacrificable, más bien entendía esas vidas como piojos. Y cuando entendía esas vidas como piojos, se podría dar el derecho
de convertirlas en homini sacris. La dimensión política que tuvo lugar en el nazismo no fue la más que la conclusión última de todo este aparatejo biopolítico en el cual estamos ahora. Este aparatejo biopolítico en el cual la decisión soberana convierte a todos en homini sacris y de ella dependerá el modo en el cual articula quién tiene derecho a la vida y quién no. Cada vez más las sociedades llegan a la condición de convertirnos a todos en homini sacris. ¿Por qué? Porque cada vez más la forma o los dispositivos biopolíticos articulan o organizan lo que será el homini sacri. Y en esa parte, Agamben se detiene en el tercer punto, que es el campo de concentración como paradigma de lo biopolítico. ¿Ahí qué va a hacer en esa tercera parte? Únicamente lo que va a hacer es tratar de definir cuáles fueron los contornos biopolíticos que permitieron llegar a que el soberano construyera materialmente un lugar en el cual iba a mandar a todos los piojos. Y lo digo otra vez, distinguiéndome de la enunciación. ¿Sí? Estoy hablando metodológicamente separado de lo que es la enunciación. No soy tan bruto. Por eso no soy como Peña, por eso no soy presidente como Peña Nieto. ¿Y qué es lo que hace entonces? En la tercera parte, Agamben articula 7 partes, ¿no? En la primera parte va a hacer una revisión de Foucault y de Arendt, en la cual va a tratar de entender qué es lo que hicieron Foucault y Arendt, y va a decir algo muy importante. Es cierto que algo cambió, y como que corrige, ¿no? Sí, en efecto, todo es biopolítica, pero hay una diferencia entre la biopolítica de Occidente de antes del siglo XIX y la biopolítica de la que nos estaba hablando Foucault y Agamben. ¿Cuál es? La primera, que en el siglo XIX el soberano entra en una zona de confusión. Y esto es importantísimo. El nacimiento del Estado-nación el nacimiento de los derechos humanos del hombre y del ciudadano, hacen que el soberano entre en un estado de confusión. La soberanía ya no la tendrá quien tiene directamente el poder, sino que tendrá sus parejas discursivas que la acompañarán para decidir sobre la vida nuda. Y entonces, en la emergencia del Estado-nación, aparecen nuevos dispositivos que se convertirán en ordenadores soberanos de la nuda vida. Los derechos humanos no son más que la forma en la cual se transforma la biopolítica y se encuentra otro lugar para la decisión de la nuda vida, para la decisión soberana. Y ese nuevo lugar se encuentra justamente en las maneras en las cuales el Estado va a comprender su relación con sus súbditos. Y esas maneras en las cuales los va a comprender son las que inauguran los derechos del hombre y el ciudadano. Y aquí empieza la figura de Hannah Arendt. Hannah Arendt habla del refugiado. El refugiado tendría que apelar a los derechos humanos, a los derechos del hombre, pero no tiene la cualidad de poder ser partícipe de esos derechos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque los derechos del hombre y del ciudadano van a la par de la nación. Entonces, ahí hay un dispositivo político que genera quienes tienen derecho a la vida y quienes no. Quienes tienen derecho a la vida son aquellos que pertenecen a la nación. Y todos los que pertenecen a la nación serán los que, digámoslo, participan del bios. Los que no se convierten en homini sacris. Esto, dice Agamben, fue el cambio de viraje de la biopolítica moderna. La biopolítica moderna comenzó a asirse en el control de la nuda vida a través de las decisiones de la relación que guardaban los hombres o los seres humanos con la nación. Y aquí hay algo bien importante, porque entonces la relación del bios, de la forma de vida adecuada, de la forma de vida válida, solamente podría gestarse en su derecho de nacimiento.
El derecho de nacimiento está intrínsecamente relacionado con la nación. La inauguración de los estados modernos emparentó la vida que vale la pena vivir con la vida que está dentro de una nación. Y al hacer esto, todas las vidas que no participan de la nación pueden ser expuestas a la muerte. Los apátridas, los refugiados y todos los que a ustedes se les ocurra que no participan dentro del Estado de la nación se convierten en hominis sacris. Y va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué les cuento esto? Fue así, ¿no? Para los cuates y las cuates y les cuates. Ríete, ver, no sé. Aunque sea, ya para ir cerrando un poco. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el nazismo y el fascismo, sobre todo el nazi, llevó a sus máximas consecuencias esta nueva idea de organización biopolítica de los estados modernos. Si la vida que vale la pena es la de la nación, la del nacimiento en una nación, esta la emparentó directamente el nazismo con la raza y comenzaron los trabajos de observación de la eugenésicos. Esto lo emparentó con la sangre y comenzaron los trabajos de investigación sobre lo que es el significado de ser alemán. Y al producir eso, produjo inquietantemente la vida del bios y la nuda vida. Cuando comenzó los trabajos científicos y médicos, lo que se demostró es que la soberanía ya no solamente estaba impuesta por el soberano, sino que más bien la medicina y la ciencia estaban articulando ya la relación de las vidas que valían la pena. Y aquí Agamben se avienta todo un recorrido para llegar al final, ya para cerrar, perdónenme. El campo de concentración es el nomos de lo moderno, porque es el lugar de la más absoluta condición humana en la que se tiene registro y donde es alojada la nuda vida, que es un lugar creado en la excepción soberana de Hitler, y en esa excepción soberana, particularmente como materializando esa excepción, todo se puede cometer. Por eso campo de concentración es aquello que se excluye de la comunidad bios y se convierte en bando. Campo es la estructura en la que el poder soberano se realiza normalmente, de manera efectiva. Cuando Hitler construye el estado de excepción, inmediatamente aparecen los campos. Pero los campos aparecen como una determinación donde el soberano realiza como forma normal su decisión soberana. Entonces, ¿qué pasó con Hitler y con el campo de concentración? Ahí se mostró de manera efectiva lo que venía ocurriendo en toda la historia de Occidente. Un lugar específico donde el soberano realizaba su estado de excepción, realizaba la condición de convertirlos en hominis sacris. Y aquí en este espacio y en esta parte, Agamben se queda. Lo que vamos a ver la próxima clase tiene que ver con otra cosa. ¿Qué hace Agamben? Creo que le da vuelta un poco, porque dice, pero ¿qué pasa actualmente con la soberanía y cómo se articula la nuda vida? Y lo que va a decir en esa lectura del reino y la gloria es, el lugar de la soberanía lo tiene la economía. Está permitido secularizar incluso el propio poder soberano y al secularizarlo, convertir la decisión sobre la nuda vida en una cuestión económica. Y al hacerlo, está construyendo una nueva forma del campo, una forma en la que quizá todos estamos posiblemente muy cerca del campo, sobre todo los que vivimos de la filosofía o los que intentamos vivir de la filosofía.
Y bueno, lo vemos para la próxima clase. Les voy a dedicar, en 15 días nos vemos. Voy a dedicarles, si tienen preguntas, vayan levantando, si no, pues ya nos vamos terminando. Voy a dejarles que lean el de El Reino y la Gloria, este capítulo que seguro ya leyeron, porque son muy atentos, muy amables y muy aplicadas. Y nos vemos la próxima clase. Gracias, Santia. Y vamos a ver profanaciones, un texto de profanaciones, y vamos a ver un texto del uso del cuerpo. Como son 15 días, yo creo que sí tienen chance de irse metiendo un poco con Expósito, ¿no? Para que poco a poco vayamos dejándolo. Si no tienen dudas, ya nos podemos despedir, chicos, chicas.